sigo orando por cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, y seguimos con mucha fe, mucho ánimo, y que podamos cada día más pedir el Espíritu Santo, como siempre estamos orando por eso. Y también interesante porque Elena de White dice que nosotros tenemos que importunar a Dios, Ele está mais disposto a dar o Espírito Santo para nós do que nós praticamente de pedir a Ele. Então, isso é muito bom poder saber que Deus está disposto a ceder o Espírito Santo, a capacitar cada um de nós, a estar com nós. Então, é isso, agradecer por la vida de cada um de vocês, apesar de não conhecer assim pessoalmente. Creio que só o Felipe conozco pessoalmente, homem de Deus, pero os outros mediante Dios ahí vamos a estar juntos para honra y gloria de Dios. Y por ver la Sol, creo que conozco así por las redes sociales también y ahora mi amiga en el... Entonces, y a cada uno podamos ser esa familia realmente unida por Dios y que podamos seguir firmes a pesar de las circunstancias, podamos ser como el desistir nunca, retroceder jamás. Por más que pasen muchas cosas, seguimos siempre. Entonces, solamente agradecer por eso. Eso. Ahí sí me escuchan, ¿no? Ya. Claro, muchas gracias, ¿cierto? Por contarnos cifras y eso es bien importante, ¿no? Bueno, yo a todos no los conozco en persona, pero ya tendremos la oportunidad de poder estar juntos y de conocernos, ¿cierto? Y compartir juntos. Así que gracias a ustedes, chicos, por estar acá, gracias por ser parte de la campaña, no olviden que el Señor los ha llamado y yo soy solamente un instrumento aquí, ¿no? Así que compartan también el link, compartan ahora en Facebook que estamos transmitiendo por Zoom, inviten amigos también para que puedan estar con nosotros. Así que vamos a orar y antes, ¿cierto? Quería leerles acá lo que tengo, un párrafo del colportorio evangélico, está en el capítulo 3. Está bajo el subtítulo que dice la bendición prometida por Dios. ¿Sí? ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Sí? Genial. Quiero leerles este lindo párrafo. Está en el capítulo 3 del colportorio evangélico. Dice así: hay una labor misionera que ha de ser hecha por medio de la distribución de folletos y periódicos y por el colportaje con nuestras diversas publicaciones. Nadie de nosotros piense que no puede ocuparse en esta obra porque es abrumadora y porque requiere tiempo y pensamiento. Si necesita tiempo, dedíquesele alegremente. Y las bendiciones de Dios descansarán sobre ustedes. Nunca hubo un tiempo en que se necesitase más obreros que ahora. Miren qué importante lo que dice la hermana Ellen White, ¿no? Y esta cita es para nuestros tiempos, que hoy día nosotros tenemos que dedicar, a pesar de que el enemigo, ¿cierto? El mundo quiere quitarnos tiempo, nos quiere quitar ánimo. Nosotros tenemos que seguir adelante, dedicarnos con entrega total, ¿cierto?, a esta obra, poner todo nuestro tiempo, consagración, porque esta es la obra que tiene que hacerse en este tiempo. Y no hay nada que deba impedir esto, no, ni coronavirus, ¿cierto?, ni tema de contingencia. Esta obra debe hacerse sí o sí, porque esta es la obra que culminará la predicación del Evangelio en este mundo antes de que Cristo venga. Así que gracias, chicos, porque ustedes han sido llamados a predicar en el último tiempo, en el momento más difícil, más adverso. Y ustedes han aceptado eso. Así que vamos a orar. Yo los quiero invitar ahí donde están, que puedan orar, ¿sí? Vamos a orar. Amoroso Dios que estás en los cielos, te damos gracias por este día, Señor, por esta semana que ya terminó. Gracias porque ahora nos podemos juntar brevemente, Señor, como campaña Pioneros de Fe, y podemos estar juntos, Señor, para recibir este día sábado que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque en cada día, a pesar de que pudieron haber algunas complicaciones, Señor, nuestro trajín, nuestro trabajo, nuestros estudios, tú estuviste en cada día junto a nosotros. Gracias, Señor, porque tú has llamado a estos chicos, Señor, has llamado, ¿cierto?, a cada uno de los jóvenes y jovencitas que están acá, Señor, para trabajar en tu obra. Y hay chicos que no han aceptado, pero los chicos que están acá, Señor, Ibenel, Sol, Catalina, Señor, Cifra, estos chicos sí han aceptado, Señor, y quieren trabajar por ti. Bendícele grandemente, Señor, bendice su vida, Señor, bendice a sus familias, cuídalos, protégelos y muéstrales que tú quieres que ellos hagan una obra importante en este tiempo. Te pedimos por todos los pedidos, ¿cierto?, de nuestra campaña,
primero por nosotros, que nos puedas ayudar, Señor, por las personas que vamos a impactar este verano en Valparaíso, que tú nos puedas ayudar, Señor, y también puedas también ayudar a la situación del país, que todo este tema del coronavirus pueda parar pronto, Señor, para que así también nosotros podamos hacer una buena obra. Te pedimos por la mamita de Majo, Señor, que tú puedas hacer con ella, por su madre Gloria, que ella ha tenido esta bacteria, Señor, en el estómago, que tú puedas hacer con ella, Señor, y puedas ayudarle, que puedas darle ánimo, Señor, mejorar su salud, Señor, y hacer que pueda botar, ¿cierto?, esta bacteria pronto. Te pedimos, ¿cierto?, por la campaña, como pidió Ionel, que tú puedas bendecirlo a él, que está trabajando y que igual está colportando. Gracias por las bendiciones que él ya ha visto, Señor. Te pedimos por Leti, por sus estudios, por su vida espiritual, Señor, síguele bendiciendo y también con su estudio bíblico que ella comenzó. Bendícele en gran manera en eso. Bendice también a Angie, que está, ¿cierto?, estudiando también, a pesar de que está en vacación, igual tiene que seguir estudiando, así que ayúdale, Señor, con todos sus proyectos de estudio. Te pedimos por Cata, Señor, que ha estado un poquito complicada igual de salud, pero tú también le has dado un tiempo para descansar, Señor, para poder estar más tranquila, para poder estar en casa. Bendice, Señor, cierto, su vida y gracias por las oraciones, cierto, que ha respondido a ella. Te pedimos por sus amigos, cierto, porque ella siempre está pidiendo, está intercediendo. Te pedimos por Pablo también, que está en sus estudios. Gracias porque su hogar ha estado protegido, no ha habido ningún problema y que tú puedas bendecir a su familia también. Te pedimos por Sol, que nuevamente comenzó sus estudios, bendícele grandemente también, Señor, sé con ella. Y por Cifra, que pide que se derrame el Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, y podamos ser fieles hasta el final. Gracias, Señor, por este lindo equipo que nos das. Gracias porque podemos estar compartiendo, Señor. Gracias porque no estamos solos, sino que estamos aquí juntos, unidos, a pesar de la distancia, a pesar del distanciamiento social, a pesar de que estemos lejos. Podemos estar juntos, Señor, y unidos a ti a través de la oración y el estudio. Bendícenos grandemente en este grupo pequeño, Señor. Te lo pedimos por favor en el nombre de Jesús. Amén. Ya, muy bien. Bueno, hoy día vamos a hacer algo especial. Como ustedes saben, ¿cierto? Hay algunos que de la campaña aquí, y para nuestros amigos que nos están viendo de Facebook también, hay algunos amigos que nunca han colportado. Nunca han colportado, ¿cierto? Su experiencia más cercana es repartir libros en el Impacto Esperanza, ¿cierto? Pero en cambio hay algunos poquitos, ¿cierto? Otros que sí han tenido la experiencia con el portaje y ya han vivido esta linda experiencia y queremos compartir también estos lindos testimonios. Y bueno, hay un colportor que está colportando ahora, que es Carlos. Carlos, amigo, si estás ahí, yo le pedí a Carlos que él está desde Brasil, ¿cierto? Y está Sí, colportando a pesar de todo esto. Eso, estoy muy bien, acá. amigo. Por favor, amigo, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia colportando, tú que estás ahí en Brasil, si has vivido alguna experiencia, algo lindo, por favor, cuéntanos. Boa noite. Eu tô com um pouco de frio, eu tô tremendo, mas vai ser um pouco trêmula a voz, mas tá tranquilo. Estou comportando aqui em São Paulo, numa cidade chamada São José dos Campos, que fica no interior de São Paulo. Aqui, segundo as pesquisas mostram, é a quinta melhor cidade para se morar no Brasil, pois é uma cidade que tem bastante indústria e que tem bastante desenvolvimento, e é interior. E eu fiquei 3 semanas, desde quando começou a campanha, tipo, sem vender nada, sem conseguir dar oferta. Eu chegava para falar com as pessoas falavam, não quero, já ouvi. 3 semanas assim. Eu conseguia fazer no mínimo 2 ofertas, 3 ofertas por dia. E eu trabalho com bancos, né? Agências de bancos e concessionárias. E é um povo assim que você tem que ter bastante sabedoria para falar e tem que ser muito objetivo, mas eles não queriam me ouvir. Até que um dia, de manhã eu dei oferta, eu fui no banco, a agência Itaú, que é uma agência muito grande aqui no Brasil, né? E aí eu fui de manhã lá no banco, aí a gerente, que é a Camila, falou assim, vem aqui depois das 2. Aí eu falei, beleza, eu volto. Aí eu voltei para casa, na hora do almoço, almocei. Só que eu tava triste porque eu queria dar oferta, eu queria ir para algum lugar, eu não sabia para onde ir. Depois que eu almocei, eu fui na sala de oração,
Aí eu abri, tinha a Bíblia lá, eu abri em Joel. Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12, que fala sobre a gente entregar a nossa vida para Deus, se consagrar verdadeiramente. Então, fiz uma oração, terminei, fui lá no banco. E eu tenho uma dificuldade nas minhas ofertas, que é conseguir dar oferta para a mulher. Principalmente se for uma mulher, assim, bonita, hermosa, assim, eu não consigo, eu travo. A garganta seca, assim, eu não sei o que acontece. Eu não consigo falar. E nesse dia, por, assim, coincidência, a gerente, todo mundo do banco era mulher, e eram mulheres bonitas. Aí eu dei oferta para a gerente Camila, ela comprou o material. Aí eu perguntei, eu posso apresentar esses mesmos manuais para os outros funcionários do banco? Aí ela falou assim, pode. E eu lembro que eram 6 gerentes. E dos 6 gerentes que eu dei oferta, 4 compraram. E eram todas mulheres. Aí eu lembrei do que estava escrito em Joel, e eu pude perceber ali que Deus, ele cuida da gente e nos ajuda a superar todos os nossos medos e dificuldades na copertagem. E onde eu comecei a compreender, fiquei 3 semanas sem conseguir dar oferta. E em uma oferta eu consegui vender, tipo, tudo que eu não fiz em 3 semanas. Foi algo, assim, muito gratificante. E eu fiquei muito feliz. E eu guardo, e eu vou guardar para sempre essa visita. Qué bueno, Mas mira. está muito frio, muito frio. Tienes frío, amigo, abrígate un poquito. Qué bueno, miren. Bueno, aquí estamos aprendiendo portugués, ¿no? Vamos a aprender portugués, vamos a aprender hartas cosas en esta campaña. Carlos nos decía de que él estaba en la campaña ya y estuvo 3 semanas sin vender nada. 3 semanas sin vender nada. Y a él le gusta, cierto, ir a los bancos, ¿ah? Es un hombre que va a cosas grandes. Fue a un banco y se encontró con puras gerentes, mujeres lindas, y ahí obviamente, cierto, le dio un poquito de cosita, ¿no? Pero a pesar de eso fue, a pesar del miedo, de la timidez, fue, ¿cierto? Y se enfrentó nomás y le vendió a los gerentes, a las gerentas del banco. Y en un día, ¿cierto? Pudo vender ahí a las gerentas todo lo que no había vendido estas 3 semanas. O sea, miren qué milagro, qué bonito del Señor. Así va a ocurrir que a veces van a haber días que no van a ver la bendición del Señor, pero hay que avanzar nomás, está un poco más adelante. El Señor está guardando una bendición un poco más grande, mayor, porque el Señor obra de manera más poderosa donde más falta. Así que muchas gracias por tu testimonio, Carlos. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias, mi amigo. Y ahora vamos con Angie. Angie, cierto, tú tienes el resumen del libro que estamos leyendo como campaña, que es el evento de los últimos días, ¿sí? Bueno, primeramente les saludo a todos. Um, bueno, hay que ser sincero, y yo hace mucho tiempo que no me daban una parte para decirle a las demás personas, de leer, bueno, de reflexión más que nada, y estoy un poco nerviosa. Siento que estuviera dando una prueba oral de antropología, la verdad. Pero No, dale. eh, espero que se pueda más o menos entender el resumen. Sí. Mi pantalla está pegada, pero... Sí, sí, espérame un poquito que está pegada mi pantalla también. Por mientras, cuéntanos más o menos de qué trataba este capítulo. ¿Cuál era Ya, el título? este capítulo en general tiene un mensaje súper fuerte, por decirlo de alguna forma. Tiene por título El sello de Dios y la marca de la bestia. ¿Puedes avanzar? Sí, sí, que estoy aquí haciendo pantalla completa. Espérame un poquito.
Para todos nuestros amigos que nos están viendo, ¿cierto? Estamos estudiando como campaña el libro Evento de los Últimos Días. Y obviamente cada semana alguien, ¿cierto?, hace el resumen, ¿sí? Ahí está. Ya. La primera cita que yo puse, como para empezar, porque puse una cita por el inicio, el desarrollo y el final. Dice, solo puede haber dos clases. Cada grupo está marcado claramente, ya sea con el sello del Dios viviente o con la marca de las bestias. Entonces, el capítulo comienza haciéndolos identificar dos bandos, que son los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. También nos hace ver un bando que parece incluso que no van ni por la parte del mundo, ni por la parte de la verdad, por temor a las represalias que pueden tener o por las pérdidas de sus prioridades. Incluso estas personas pueden ser, son consideradas enemigos de Dios. Dice que a medida que nos vamos acercando cada vez más al tiempo del fin, vamos a ir delimitando cada vez más esa línea entre quienes van a ser los hijos de Dios y quienes van a recibir finalmente el sellamiento de la bestia. Porque el mundo cada vez más va a estar en desacuerdo con las cosas espirituales. De hecho, no vamos a saber hasta llegado el tiempo final si nuestra propia familia puede ser separada, lamentablemente, ya que solo aquella persona que ha sido obediente a los 10 mandamientos va a poder tener su nombre en el libro de la vida. También llegado hasta cierta parte que dice juzgado por la luz que hemos recibido. Yo creo que más de alguna vez en nuestra vida espiritual, de todo lo que hemos adquirido en aprendizaje, nos hemos preguntado ¿y qué sucederá con las personas que no han tenido la oportunidad de conocer a Dios o de estudiar a fondo o de siquiera ver quién es Dios? Entonces la segunda cita nos habla, se nos ha dado gran luz respecto a la ley de Dios. Ahora se requiere al hombre que se conforme a ella y por ella será juzgado en el gran día final. En aquel día los hombres serán tratados de acuerdo con la luz que han recibido. Entonces Dios dice que a través de la hermana Elena de White, que esas personas serán juzgadas, las que nunca pudieron conocer a Dios, mediante la luz que han recibido. A diferencia de nosotros que hemos tenido el privilegio de tener una mayor cantidad de luz acerca del último tiempo y de las verdades que nos han sido proporcionadas. Tal el caso como el sábado, y si nosotros hacemos las cosas que a pesar de saber lo bueno, hacemos las cosas que son buenas a vistas del mundo, nuestra posición en el día del juicio final va a ser peor que aquella persona que nunca pudo oír la palabra de Dios. Entonces, como una gran carga, en el fondo, lo que tenemos por enseñanza. También hay casos aparte en que tiene mi libro por subtítulo la ceguera voluntaria, que es aquella persona que recibió el mensaje y pudo lograr comprenderlo, pero hasta cierto punto, sin embargo, prefirió seguir los moldes del mundo o los beneficios que tenía el mundo. También aquellos que cada día leen la palabra de Dios y omiten ciertas verdades, tal caso como no descansar el día sábado, o comer ciertos tipos de alimentos, omitir las verdades que están explícitas en la Biblia. Estas personas también van a ser tomadas que hubo un rechazo a la palabra de Dios. Otra parte también importante de este resumen es la importancia de la benevolencia práctica, que dice que Cristo reconoce todo acto de beneficencia como hecho a él mismo. Dice que en el día final, incluso
hay paganos que adoraron a Dios ignorantemente y quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano y sin embargo no van a aparecer. Y han hecho, y aunque ignorantes a la ley escrita de Dios, han hecho lo correcto. Esto quiere decir que incluso aquellas personas que nunca tuvieron la oportunidad de conocer a Dios hicieron lo correcto que ellos estimaron a través del Espíritu Santo claramente y serán reconocidos como hijos de Dios. También van a haber personas que en el día del juicio final invocarán las buenas acciones que hicieron, como a ayudar a los jóvenes, a las viudas, a generar negocios, a hacer actos de caridad. Sin embargo, Dios los va a tomar como un acto de egoísmo porque muchas veces fueron hechos por orgullo propio. Entonces, acá dice, ¿qué es el sello del Señor? Como la mayoría de nosotros creo que sabe, el sello del Señor es una marca que, más que ser una marca visible, es un afianzamiento intelectual y espiritual arraigado al sábado y a su fiel reposo. Y para obtener el sello de Dios también tenemos que tener un carácter semejante a Él. Todo esto se resume en el amor, porque es la única palabra o la única forma de describir el carácter de Dios, y la obediencia. Cuando logremos alcanzar este punto en nuestra vida de ser semejante a Él, es cuando va a ser o cuando se dirá la famosa palabra consumado es. Incluso aquellas personas que descansaron o que murieron antes de saber a cuál era el día de reposo, que es el sábado, ellos aún así van a descansar en una esperanza eterna. También la hermana Elena de White, como último ya, hace una amonestación acerca de nuestra fe, que nuestra fe es lo único que podremos tener en los días finales, en que se tenga que adorar a la bestia. ¿Y cuál es la marca de la bestia? Bueno, la marca de la bestia es el día del descanso papal, el domingo, el primer día de la semana. Sin embargo, Dios es muy misericordioso, aún nadie tiene esta marca o nadie la ha recibido. Solamente hasta que sea promulgado el decreto dominical es cuando los hombres se va a obligar a que se le adore este día. Y no será cuando suceda esta proclamación hasta que se observará la línea entre lo falso y lo verdadero y quién verdaderamente obtendrá esta marca. Entonces, como para resumir, la última cita que puse es: el amor se expresa en la obediencia y el amor perfecto echa fuera el temor. Los que aman a Dios tienen el sello de Dios en la frente y obran las obras de Dios. Entonces, en pocas palabras, mientras estemos cerca de Dios, obrando conforme a su voluntad y conforme a lo que dicen los 10 mandamientos, no hay que temer a lo que venga en el día final, porque nuestra fe va a ser lo único que vamos a tener, que nos va a acompañar, por decirlo de alguna manera, en que tengamos el sello de Dios. Eso, más que nada. Perfecto. Muy bien, Angie. Gracias por compartir, pudiste condensar muy bien, era un tema bien complicado igual, ¿no? Tener esa línea, ¿cierto?, de diferencia, pero es muy importante lo que Angie, ¿cierto?, leyó, de lo que decía la hermana Ellen White, que tenemos que estudiar, ¿no? Especialmente eso. Se va a hacer una diferencia en el último tiempo, hoy día uno no sabe, pero después se descubrirá quiénes están de parte de Dios o no, y esa clave, ¿cierto?, esa diferencia va a ser la obediencia, la fidelidad y el amor que tienen las personas. Porque hoy día nosotros podemos ver muchas personas, pero realmente están siendo de forma personal, ustedes o yo, fieles a Dios. Ahí viene la palabra, ¿cierto?, que dice, como fueres fiel en lo poco, seréis fiel también en lo mucho. Y hay veces personas que conocen la verdad, pero no son fieles, no obedecen a Dios, no quieren estudiar más, no quieren profundizar más. Y hay otras personas que conocen muy poco, pero en lo poco que conocen, son fieles a Dios y obedecen a Dios, y si conociesen aún más, si nosotros le diésemos más luz, ellos se entregarían de forma más completa
y obedecerían, ¿cierto?, a la regla, todo lo que Dios les pide, ¿no? ¿Todo bien? ¿Algún comentario? ¿Sí? Felicitaciones a nuestra amiga Angie. Gracias, Angie, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguien quiere decir algo? Yo, Sí, sí. a mí que é muito interessante esse capítulo porque ele habla sobre ser filho de Deus, né? Claro, e ser do inimigo. O que me chama a atenção é porque ele diz assim que em 224 ele diz assim: ser de Deus vivente se colocará sobre os que com plena consciência guardam no dia de repouso. Então, tem tudo a ver com claro que o quarto mandamento. E também ele diz aquilo, creo que la Angie habló sobre eso, ella dice, el cielo de Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes al carácter de Cristo, prácticamente. Entonces, como es importante nosotros, creo que es un poco preocupante eso, porque él dice así que, aquí más abajo él dice así, los que reciban el cielo de vivo y sean protegidos en tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Y acá abajo dice así: el cielo de Dios nunca será puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de los seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Interesante porque él dice así: el amor se expresa en la obediencia y el amor perfecto, echa fuera el temor. Los que aman a Dios tienen el cielo de Dios en la frente y obran las obras de Dios. Es importante porque muchas veces no sabemos muchas cosas, pero eso hace nosotros pensar que debemos, o quanto falta para cada um de nós se preocupar com isso, e que solamente, e também aí ele diz que os que receberão o Espírito Santo é justo essas pessoas que vão estar de acordo com os mandamentos. Então estão buscando a Deus, como falei anteriormente. E aqui ele diz que nós devemos importunar a Deus para que nós podamos receber o Espírito Santo. E solamente as pessoas que têm o Espírito Santo vão chegar a esse ponto de ter o caráter de Deus e ser sellado com o selo de Deus. Então, isso que a mim me chama a atenção. É muito lindo, a mim me encanta muito poder ler e principalmente estes livros que realmente é para o nosso tempo e poder compartir. Y poder aprender a cada día. Perfecto. Es que me llama la atención. Muy bien. Gracias, Cifra, ¿cierto?, por tu comentario. ¿Todo bien? Muchas gracias, ¿cierto, Angie, por tu resumen ahí? Un aplauso, ¿cierto?, para ella. Todos ahí con el emoticón, ¿cierto? Un aplauso. Y bueno, ahora vamos a la parte central. Ya está con nosotros el pastor Juan Cancino. ¿Sí? Hombre de Dios. Exacto, nombre de Dios. Así que todos prendan sus cámaras, por favor, chicos, para que podamos saludar, ¿cierto?, a nuestro invitado del día de hoy. El pastor Juan Cancino para mí es una persona muy especial, un padre espiritual, fue mi presidente en la Asociación Metropolitana de Chile, un ejemplo a seguir, para mí fue como un padre y todavía lo es. Hoy día, cierto, está desempeñando su ministerio. Ahí está su hijo, Juancito. Sí, parece muy atrás. Saludos. Saludos, pastor. Hola. Feliz sábado. Un abrazo. Te ve toda su familia. Un abrazo, ¿cierto? Y un saludo al pastor Juan Cancino. Junto a su familia ahora se desempeña, ¿cierto?, en el distrito hispano del norte, en Seattle. Ha sido llamado, ¿cierto?, a trabajar para allá. También fue estudiante de teología, colportó en sus tiempos, fue departamental de jóvenes en Ecuador. Y bueno, aquí está junto a nosotros. Así que bienvenido y gracias por estar con nosotros. No me enfoqué porque estoy con el pelote. Pastor, aquí de Santiago, aquí dije el cura, te manda saludos la familia Meneses. Ah. Meneses arriba.
Un abrazo grande, un abrazo grande allá. Nos recordamos con cariño. Muchas gracias. Qué honra poder estar con nosotros, pastor. Qué honra poder estar compartiendo con nosotros. Qué honra poder estar participando con nosotros en nuestro grupo pequeño. Grande hombre de Dios. Ay. Muchas gracias, Cifra, por el cariño, por el aprecio. Me siento muy contento de poder verles y de saber que se reúnen para estudiar la palabra de Dios, para unirse en oración y para ser desafiados a ser las manos de Cristo en este mundo. Así que allí donde están les mando un abrazo. Muchas gracias, Pipe, por esta invitación. Lo queremos mucho y anhelo de todo corazón que este grupo pueda seguir siendo bendecido. Ahí estoy viendo ahí a los que están conectados. Está Cifra, está Héctor. Un abrazo, Héctor, que Dios lo bendiga. Carlos, tremendo. Es el grupo de colportaje, Pipe, suyo. Esta es mi campaña de colportaje. Aquí están mis colportores, de diferentes lados, de Chile y también de Brasil, del mundo. Hay chicos de otros países incluso. ¡Oh, qué tremendo! ¿Y dónde va a ir a colportar? Este verano, ¿cierto? Si Dios permite, vamos a ir a colportar a la ciudad de Valparaíso, donde comenzó la obra en Chile. Así que ahí vamos. Se llama Menos de Fe. Exacto. Me siento muy honrado al verles animados, contentos y preparándose para servir a Dios. Y en estos minutitos que estamos juntos, me gustaría invitarlos a abrir la Biblia, porque de ella está el consuelo, está la orientación y está el desafío. Así que abran la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14. Y vamos a leer un texto que ha sido muy importante para el pueblo adventista. Esta es la misión profética que tiene este pueblo. Y me gustaría desafiarlos a meditar en estas palabras. Trataré de hablar lento para que los brasileños puedan entender un poquillo de nuestro idioma. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Y dice la escritura allí: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En estos minutitos, que no son muchos, pero me gustaría que podamos leer este texto dentro de su panorama más amplio. Me gustaría invitarlos a no solo ver el árbol de este llamado, no solo ver el árbol específico, sino me gustaría invitarlos a subir y que podamos ver el bosque. Hay gente que a veces cuando estudia las profecías se mete tanto en el bosque y que solo ve un árbol a su frente y pierde de vista la perspectiva panorámica. A mí me gustaría en estos minutitos que no solo veamos lo específico, me gustaría que subamos para darnos cuenta del amplio bosque. Y entonces, no hay que ser un genio para saber que
antes de Apocalipsis 14 está Apocalipsis 13. ¡Oh, wow, pastor! ¡Qué tremendo descubrimiento!, ¿no? Tremendo descubrimiento. Ahora, esto es sumamente importante porque a la hora de estudiar lo específico hay que entender el contexto más amplio. Y me gustaría, de manera muy rápida, que podamos ver lo que aparece en los capítulos 12 y 13. En los capítulos 12 y 13 aparece la realidad de un gran conflicto. Hay muchas cosas que nuestros ojos no pueden ver, pero que nuestros ojos no las puedan ver no significa que no existen. Escucha bien esto. Hay muchas cosas que con nuestros ojos no podemos ver. Hay muchas realidades que con nuestros ojos no podemos ver, pero que no lo podamos ver no significa que no existan. Y entonces voy a ponerte un ejemplo muy concreto. Yo nunca he podido saber, ver, entender lo que es el Wi-Fi. Solo de repente veo en una placita aquí Wi-Fi gratis. Jamás lo he podido ver, jamás lo he podido sentir, jamás lo he podido vislumbrar, pero el Wi-Fi existe. Y aunque mis ojos no lo ven, sí su presencia es real y a través de su presencia podemos conectarnos con todo el mundo. De manera que en Apocalipsis capítulo 12 y 13, en 12 de manera particular, se nos presenta la realidad de un conflicto de fuerzas espirituales. Fuerzas que no podemos ver, pero que no porque no las vemos no existen. Y esas fuerzas espirituales están en un gran conflicto, y en esas fuerzas del bien y del mal hay un conflicto por la adoración y hay un conflicto que lucha por nuestras voluntades. Por un lado, las fuerzas del bien, ganando nuestros corazones, nuestras intenciones, nuestras decisiones, y por otro lado, las fuerzas del mal también queriéndonos conquistar para ser parte de su ejército, del ejército antagónico, y enlistando e invitando personas a ser parte de uno o del otro ejército. Así que en Apocalipsis 2 y 13 está la realidad de estos dos bandos en un gran conflicto por la verdadera adoración o la falsa adoración, y también luchando por nuestras decisiones. Y cada uno de nosotros tiene que definir en qué bando estará. Aquí no hay tres bandos, aquí solo hay dos bandos. Allá o acá. El que no está conmigo, dijo el Señor, entonces ese desparrama. Hay dos bandos. De manera que, si bien es cierto, en Apocalipsis capítulo 14 hay una invitación a predicar el evangelio eterno, así como Dios tiene su ejército y Dios tiene un plan para evangelizar al mundo con la verdad, evangelizar al mundo con el evangelio eterno, con el mensaje que predicaron los apóstoles, con el mensaje que predicó Cristo, con el mensaje que viene hasta del Antiguo Testamento, el Evangelio desde allá, desde el mismo Génesis, en 3.15, ahí está el protoevangelio. En Génesis 3.15 está la promesa de un Mesías allá, y allá en el Génesis se sacrificó un cordero para que no muriera el verdadero pecador. Desde allá del Génesis, el evangelio eterno ha de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mientras el bando de Dios tiene un ejército para predicar el verdadero evangelio, en Apocalipsis capítulo 13 ahora, Apocalipsis capítulo 13, está el plan del enemigo de Dios para evangelizar al mundo. Así que no pierda de vista esta perspectiva, no solo mirando el árbol en particular, me gustaría que mires el bosque. En Apocalipsis 12 hay la realidad de un conflicto, las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Este conflicto es una pugna entre la verdadera adoración y la falsa adoración. Y es una lucha por obtener adeptos, por tener seguidores, los seguidores de Dios y los seguidores del enemigo de Dios o de esta falsa trinidad.
Y en Apocalipsis 14, así como hay un ejército que predica el evangelio del reino, en Apocalipsis 13, este poder mentiroso, esta bestia, esta falsa trinidad, esta falsa deidad, también tiene un mensaje que quiere predicarle a todo el mundo. Es un mensaje con engaño, es un mensaje mutilado, es un mensaje corto, es un mensaje incompleto, verdad mezclada con el error. Así que mientras en Apocalipsis 14 hay un equipo, un ejército que predica el evangelio eterno, en Apocalipsis 13 se predica un falso evangelio. Así que me gustaría llevarlos a la Biblia y mirar cómo es que trabaja el equipo, este programa de evangelización de este poder opositor a Dios. ¿Con qué herramientas trabaja este poder opositor? Y vamos a verlo, por ejemplo, en Mateo 24, y me gustaría que alguien nos lea Mateo 24, 24. Cuando uno lee Mateo 24, hay una palabra que se repite de manera recurrente. Y ahora me gustaría que esa palabra que se repite de manera recurrente puedan ponerle énfasis, porque se repite 4 veces, y vamos a leer lo que dice Mateo 24, 24. Póngase pilas y mire, préstele atención. ¿Cuál es la manera de evangelizar que tiene este poder apóstata, este falso evangelio? Voy a pedirle a Héctor que nos ayude a leerlo ahí. Quítele mute y lea, Héctor. En Mateo 24, 24, ¿cierto? ¿Sí? Ya, dice así. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Muy bien. Cuando tú lees Mateo 24 completo, te vas a dar cuenta que 4 veces se repite esta expresión engañar, engañar. Y la última vez que se menciona, ahí en Mateo 24, 24, dice un engaño tan grande que si fuere posible engañaría aún a los escogidos. Un engaño tan grande. Este poder en Apocalipsis capítulo 13 tiene un plan para evangelizar al mundo, pero se vale del engaño para obtener seguidores. Se vale de la mentira para obtener personas que se afilien a su falso evangelio. Así que el diablo en el último tiempo, según Apocalipsis capítulo 13, una de las herramientas para predicar este falso evangelio es engañar a la gente. Y ahora vamos a ver lo que dice Apocalipsis 13:13. Póngase pilas con esta expresión que nuevamente se repite ahora en Apocalipsis capítulo 13. Tiene poderes tan grandes, este poder apóstata, que va a hacer cosas increíbles. Y me gustaría pedirle al Felipe, ayúdeme usted a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Ya, pastor, dice Apocalipsis 13:13, dice así: también hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El poder que tiene este poder apóstata, este poder mentiroso, engañador, que quiere evangelizar al mundo, quiere conquistar al mundo con sus mentiras, se vale del engaño y dice que hace milagros tan sorprendentes que incluso hace descender fuego del cielo. El Apocalipsis es un libro que la única manera de poder entenderlo en verdad es habiendo leído la Biblia entera. Porque el libro de Apocalipsis, el 70% del libro de Apocalipsis son alusiones a las historias del Antiguo Testamento. ¿Entiendes? Si uno se quiere leer, no, a mí no me gusta el Antiguo Testamento porque no lo entiendo, pero quiero entender el Nuevo Testamento. Es imposible entender el Apocalipsis si usted no lee el Antiguo Testamento, porque el 70% de ese libro son alusiones al Antiguo. Y me gustaría traer a la memoria una historia del Antiguo Testamento donde cayó fuego del cielo. ¿Se acuerda una historia donde hubo un conflicto entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal? Las fuerzas del mal parece que eran muchos
y las fuerzas del bien parece que había uno solo. Y hubo un conflicto donde el pueblo de Israel no sabía si servir a él o servir al Dios verdadero, no sabía si servir a Baal o servir al Jehová, al Dios de Israel. Y es la historia que tiene que ver con Elías. Y en el Monte Carmelo hubo un conflicto, un debate entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, entre Dios y los enemigos de Dios. Y el conflicto era la adoración. Y dice la historia que está registrada en Reyes 18, la historia dice que el pueblo no sabía a quién seguir. No sabía si seguir a Dios o seguir a Baal. Eso se llama claudicar. Elías dijo, estáis claudicando en dos pensamientos. No se podían definir, así que aquí había una prueba donde había que definirse. O se van con Dios o se van con Baal. Y en el libro de Apocalipsis, esto que ocurre en el último tiempo es un llamado a definirse. O nos definimos por Dios o nos definimos por el enemigo de Dios. Pero no hay un bando intermedio. O estás conmigo o estás contra mí. Así que en esa historia del Antiguo Testamento, Elías dijo, trabajen ustedes primero, el Dios que responda con fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. De manera que el pueblo va a arrodillarse, va a entregarse, va a servir al Dios que se manifieste con fuego del cielo. Y los profetas de Baal empezaron todo un programa, una liturgia, y me impresiona porque Elías ocupaba la ironía y el sarcasmo y decía así, hablen más fuerte, capaz que Baal está durmiendo, hablen más fuerte, griten. Y a mí me impresiona porque después, llegando a mediodía, Elías dijo, bueno, señores, este culto está muy largo, así que ahora me toca a mí. Elías hizo una oración de fe, que si usted le toma el tiempo, una oración de 25 segundos. 25 segundos, y en 25 segundos Dios respondió con fuego desde el cielo. Y el altar del Señor, cuando usted mire esa historia ahí en Reyes 18, se va a dar cuenta que hay una expresión que es muy triste. Dice que el altar a Jehová estaba arruinado. El altar a Jehová estaba arruinado. Es decir, el altar a Jehová, la devoción a Dios, la búsqueda de Dios, estaba completamente descuidada. Así que Elías tuvo que arreglar el altar a Jehová que estaba en desuso, en descuido, con telas de araña. Y le echó agua, un montón de agua. Esa cosa era imposible que se prenda desde la perspectiva humana. Y a mí me impresiona porque después de una oración tan especial, fuego cayó del cielo y consumió todo el holocausto y el altar. Se llegó a secar y a lamer el agua que estaba en el altar. De manera que en esa historia, el fuego cayó en el verdadero altar. Ponle atención a esto. En esa historia del Antiguo Testamento, el fuego del cielo cayó en el verdadero altar. ¿Sabes qué es lo curioso en el libro de Apocalipsis? Que en el libro de Apocalipsis se nos advierte que este poder engañoso, este poder apóstata, este poder mentiroso, que quiere engañar al mundo entero con un falso evangelio, que se va a valer del engaño y de los milagros mentirosos, en el último tiempo el fuego del cielo caerá en el falso altar. Escucha bien esto. En el Antiguo Testamento el fuego del cielo cayó en el verdadero altar, el Dios verdadero que responda con fuego del cielo. Pero en el libro de Apocalipsis, Dios nos advierte que el fuego caerá en el falso altar. Y por eso que los milagros serán tan impresionantes que muchos serán engañados. Pero hay una única manera de permanecer seguros y de no ser engañados, y es leyendo este libro. Yo escuché un poquito los temas que estaban abordando ahí cuando llegué ahí a la reunión y me gustó mucho lo que hablaban. Y quiero decirles que la única, verdadera santificación, no es mi tema en esta noche, pero la verdadera santificación
se experimenta cuando oramos más y cuando estudiamos más la Biblia. Cualquier otra idea de queremos una santificación, pero se ora poco. Queremos la santificación, pero se estudia poco la Biblia, se están preparando para cualquier cosa menos para la verdadera santificación. La verdadera santificación se obtiene cuando oramos más, escudriñamos nuestro corazón y buscamos más a Dios, y cuando estudiamos la palabra de Dios. Por supuesto, la compartimos, pero no hay santificación si no hay un espíritu de oración y un estudio de la palabra de Dios. Y la sierva del Señor en el conflicto de los siglos dice que los únicos que van a poder dilucidar el engaño, la verdad del error, son los que estén firmemente anclados en la palabra del Señor. Así que el Señor ya nos advirtió en el Apocalipsis que en el último tiempo el fuego del cielo caerá en el falso altar. Y cuando la gente vea con sus ojos que hay milagros, la gente se va a rendir a los milagros. Y entonces, queridos jóvenes, no es seguro en el último tiempo confiar en esos milagros, porque el diablo ocupará todo su poder para obrar grandes prodigios, pero prodigios mentirosos. Porque una herramienta que el enemigo ocupará para regar su falso evangelio, en Apocalipsis capítulo 13, es el engaño al mundo, el falso evangelio al mundo, valiéndose del engaño de milagros mentirosos. Eso lo hace el poder apóstata. Y entonces, en el tiempo del fin, cuando ustedes leen ahí Apocalipsis capítulo 13, hay una falsa adoración que se impone. Escuche bien esto, una falsa adoración que se impone, y se impone por la fuerza. Así trabaja el adversario, así trabaja el enemigo de Dios. Dios no puede ocupar esas herramientas para promover su evangelio, el evangelio verdadero, el evangelio eterno. Pero el enemigo de Dios y este poder apóstata se vale de los engaños, de milagros mentirosos, se vale de la fuerza y de la imposición para sembrar su falso evangelio. Entonces, en Apocalipsis capítulo 13, usted va a darse cuenta que hay una falsa adoración que se impone. ¿Se impone por qué medios? Por el engaño. Se impone la falsa adoración por la fuerza, por la imposición. Se impone esta falsa adoración por la violencia. Se impone esta falsa adoración por la intimidación. Se impone por la amenaza. Por eso que habrá un edicto de muerte. ¿Entiendes? Un edicto de muerte, que muchos se asustan por ese tema, pero aquí lo que estamos viendo es que en Apocalipsis 13 hay una evangelización mundial del falso evangelio. Y entonces el enemigo y este poder apóstata, para promover el falso evangelio, se vale de herramientas que Dios no ocupa. Se vale del engaño, de la violencia, de la fuerza, de la intimidación, de la amenaza, de la persecución y de la intolerancia. Así que a través de esas herramientas, este poder apóstata expande para ganar seguidores, para engañar a muchos, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero esas armas, las que mencioné, la imposición, la persecución, la intolerancia, los engaños, la violencia, la intimidación, no son armas de Dios. Dios no puede valerse de esas cosas para predicar su evangelio. Y entonces en ese contexto así está Apocalipsis 13. Un poder engañoso, mentiroso, intimidante, perseguidor. ¿Qué es lo que está haciendo? Regar su falso evangelio. Si no lo siembra aquí en la mente por la buena, aunque sea lo quiere lograr por la intimidación y la persecución. Pero a mí me impresiona porque en Apocalipsis capítulo 14, Dios, que es un Dios moral, un Dios que no acepta una relación por la imposición, por el miedo, por el temor, y como decía la Angie que habló antes de nosotros, la única obediencia que Dios acepta es la obediencia que es fruto de la libertad y del amor.
Esa es la única obediencia que Dios acepta. La obediencia por la intimidación, la obediencia por el miedo, es algo que no va con un Dios moral. La única obediencia que Dios acepta es la que es fruto de la libertad y del verdadero amor. Así que en el Apocalipsis capítulo 14, Dios no puede ocupar las herramientas del enemigo, así que lo que hace Dios son tiernos llamados que Dios los viene haciendo desde el Antiguo Testamento. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid luego, dice el Señor. El Señor invita, el Señor llama, el Señor exhorta, porque Dios sabe que Él no puede ocupar las armas que ocupa el enemigo para obtener seguidores. Así que en las cosas, Dios sabe que en las cosas espirituales y en las cosas del reino de Dios, las cosas espirituales no se imponen por la fuerza. Nada que venga de Dios, que tenga índole espiritual, en las cosas de Dios, nada se impone por la fuerza. Haríamos bien en aprender aquí que el libro de Apocalipsis tiene muchos aspectos teológicos, pero también tiene muchos aspectos prácticos. Hay gente que en nombre de la religión ha cometido las más grandes atrocidades, las más grandes intolerancias. Y tenemos que entender desde que la perspectiva espiritual en el reino de Dios, nada se impone por la fuerza. Dios invita a todos, pero no obliga a nadie. Escuche bien esto. En el reino de Dios, Dios invita a todos, hasta el más vil pecador, pero Dios no obliga a nadie. Y en el último tiempo, este poder de Apocalipsis capítulo 13 no invita, él impone, extorsiona, persigue. Ahí nos damos cuenta de cómo estos dos poderes de Apocalipsis capítulo 12, las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, son completamente diferentes. Porque Dios es un Dios de amor, es un Dios libre. Sin embargo, el otro poder es un poder que se impone, es un poder dictatorial, es un poder intolerante. Así que, apreciados jóvenes, haríamos bien en entender de que hay tantas armas de las cuales Dios no se vale para predicar su evangelio. Dios invita a todos, pero no obliga a nadie. La Apocalipsis capítulo 13 nos cuenta que habrá una persecución grandísima en el tiempo del fin. Algunos le llaman la crisis final, ¿no? Pero a mí me gustaría que, más allá de mirar la crisis, porque hay gente que ha hecho del estudio de Apocalipsis crisis céntrica, haciendo de la crisis el centro. Pero el libro de Apocalipsis es un libro cristocéntrico. Es Cristo el centro, no la crisis. Haríamos bien en entender de que en medio de la más grande preocupación, donde el enemigo de Dios y este poder apóstata tiene las más grandes intimidaciones, Dios tiene un pueblo fiel que ama tanto a Dios que no se deja intimidar por este falso evangelio, por este falso poder. La crisis será real, pero este ejército de Dios ama tanto a Dios que prefieren morir antes que negar su fe. A mí me conmueve esto. Realmente se me eriza los pelos cuando pienso en esta historia. Cuando pienso en la Edad Media, cuando tantos mártires murieron porque prefirieron la muerte antes que negar su fe. Apreciados, en Daniel capítulo 3 hay una historia que yo sé que ustedes conocen. Y menciono esto porque ya les dije que el 70% del libro de Apocalipsis son alusiones, es un collage de las grandes historias del Antiguo Testamento. Entonces, en Daniel capítulo 3 está una gran tribulación que pasaron los amigos de Daniel.
Y por causa de su fidelidad a Dios, por causa de no postrarse y adorar a la imagen de este monarca intolerante como era Nabucodonosor, la Biblia describe que en el momento más duro fue cuando Dios más cerca estuvo. Escucha esto. Cuando tú miras esa historia de Daniel capítulo 3, te vas a dar cuenta de que en el momento más duro fue cuando Dios más cerca estuvo. Y Nabucodonosor echó a 3, pero con asombro él dijo así, Nabucodonosor vio a 4, y el 4 es semejante al Hijo de los dioses. De manera que cuando estudiamos estos temas, que algunos se asustan y se intimidan, ¡ay, qué terrible la gran tribulación, la crisis final! No olvide lo más importante, que en la más grande crisis, cuando la crisis más dura es cuando Dios más cerca está. Daniel capítulo 3 es la clara evidencia de eso. Daniel capítulo 6, otra evidencia de eso. En esta ocasión echaron a Daniel al foso de los leones. ¿Por qué? Por causa de su comunión con Dios. Hubo un edicto de muerte. ¿De dónde sale la idea en Apocalipsis 13 de un edicto de muerte? De las alusiones al Antiguo Testamento. No tengo tiempo, una historia que aparece en el libro de Esther, y por supuesto estas historias que aparecen en el libro de Daniel. Así que hubo un edicto de muerte y Daniel oraba con las ventanas abiertas, porque cuando había un edicto de muerte, cerrar las ventanas era negación a la fe. Así que Daniel oraba con las ventanas abiertas. Si él siempre oraba con las ventanas abiertas en los tiempos de paz, ¿por qué va a cerrar las ventanas en los tiempos de dificultad? Él sabía que cerrar las ventanas era negar la fe. Así que él seguía abriendo las ventanas y oraba hasta que lo vieron. Y entonces en la hora más oscura, cuando lo echaron al foso de los leones, Daniel experimentó algo increíble, porque es en la crisis más dura cuando Dios más cerca está. Y a la mañana, al amanecer, el rey vino y dijo, Daniel, ¿tu Dios ha podido hacer algo? Y Daniel respondió con elocuencia de adentro del foso, dijo así, Daniel 6:22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Es en la hora más difícil cuando Dios más cerca está. Y me gustaría que ahora podamos leer Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel capítulo 12, versículo 1. Y voy a pedirle a Cifra que nos ayude a leer. Cifra en portuñol, lea. ¿Qué dice Cifra? Daniel 12. 1. Daniel 12, 1. En ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en este tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Muy bien. Cuando usted lee ese texto, usted tiene que definir dónde le va a poner la mayor atención. Hay quienes le ponen la atención, será un tiempo de angustia cual nunca hubo, y ponen todo el acento ahí. Pero aunque eso es parte del realismo de la vida y de lo que le va a tocar experimentar a su pueblo, a mí me gusta poner el acento donde hay que poner el acento. Hay que interpretar las profecías a la luz de Cristo. Cristo es el centro. Y dice que en la hora cuando la tribulación sea más grande, Miguel se levantará. Y se levantará a favor de los hijos de Dios. A mí me encanta eso. Me fascina eso. Porque es en la hora de la crisis cuando Dios más cerca está. Así que, apreciados jóvenes, quiero que vayan rápidamente a lo que dice Apocalipsis capítulo 14, cuando nosotros hemos leído el versículo 6, donde ahí hay la orden, la gran comisión, ¿no?
prediquen el evangelio eterno, ¿no? Y no nos da el tiempo para hablar el mensaje específico de los 3 ángeles. Pero me gustaría que le pongan atención a los primeros 5 versículos. No los vamos a leer aquí por causa del tiempo, pero allí me gustaría que te imagines esto, ¿no? No encuentro mejor manera de retratarlo. En los primeros 5 versículos de Apocalipsis 14, recuerda, Apocalipsis capítulo 12 es la realidad de un gran conflicto. Apocalipsis capítulo 13 es el poder apóstata lanzando su evangelización mundial a través del engaño y la imposición. El falso evangelio, predicándole a todo el mundo el falso evangelio. Pero Apocalipsis 14 es el ejército de Dios predicando el verdadero evangelio. Y si bien es cierto, Apocalipsis 13 nos dice que habrá una tremenda persecución, habrá gente que amará tanto a Dios que resistirá esa persecución y experimentarán a Dios muy de cerca. Pero en medio de esa persecución, Apocalipsis capítulo 14 inicia con un cuadro hermoso. Es como que el Señor nos presentase el fin de la película. Escucha bien esto. Es como los primeros 5 versículos, es como si Dios nos presentase el fin de la película. Y en el fin de la película, escucha esta frase: Dios siempre gana. ¿Escuchaste esto? En el fin de la película, Dios siempre gana. De manera que lo que hace el Señor aquí en la profecía bíblica es que aunque habrá una persecución real que enfrentar, no te aterres por eso. La buena noticia es que a pesar de que en algún momento la película parezca que los malos están ganando, cuando tú sientas el temor, la idea de que la cosa está dramática, acuérdate que al final de la película los buenos siempre ganan. Lo que hizo el Señor en estos primeros 5 versículos es mostrar al ejército de Dios en completa victoria. Al final de Apocalipsis 13 hay una persecución y hay un edicto de muerte, pero en Apocalipsis capítulo 14 hay un pueblo que no se intimida. Y hay un pueblo que en los primeros 5 versículos del Apocalipsis 14, el Señor los presenta al fin de la película como habiendo sido victoriosos y cantando un canto de victoria. Cuando te sientas intimidado, cuando sientas con miedo, cuando te sientas muy preocupado, acuérdate que al fin de la película Dios siempre gana. Pero antes de que Dios los libre milagrosamente, antes de que Dios los libre y los guarde, antes que el pueblo de Dios triunfe portentosamente, a partir del versículo 6, hay una misión que cumplir. Mientras en Apocalipsis 13 el diablo lanza su falso evangelio con persecución, con intimidación, con intolerancia y con engaño, esa es la manera de evangelizar del diablo. En Apocalipsis capítulo 14, Dios tiene un pueblo fiel que ama tanto a Dios. Y antes de entrar al fin de la película en plena victoria, este ejército tiene una gran misión. Una misión imposible desde la perspectiva humana. Pero como todas las películas, misión imposible, al final los buenos siempre ganan. ¿Entiendes? Así que hay un ejército. Hay una misión que cumplir. Y la buena noticia es que Dios tiene un pueblo fiel. Yo quiero, ya el tiempo se nos ha pasado, pero Apocalipsis 14 nos habla de estos 144,000 que tienen una experiencia increíble con Dios, tienen una intimidad tan profunda con Dios, que experimentan cosas increíbles con Dios a su lado. Los quiero desafiar para que ustedes puedan comenzar cada día a prepararse para ser parte del ejército de Dios en el tiempo del fin. ¿Cómo nos preparamos para ser parte de ese ejército? Muy simple. La verdadera santificación se obtiene orando más, entregándonos más y estudiando más la palabra de Dios, compartiendo nuestra fe.
Cualquier otro camino, cualquier otra cosa que te digan, es un cuento. La verdadera santificación, donde nos preparamos en verdad para ser parte del ejército de Dios, donde nos hacemos fuertes para enfrentar esa presión, es a través de la oración y el estudio de la Biblia. Queridos jóvenes, el tiempo se ha ido. Anhelo de todo corazón que allí donde estás puedas hoy afirmar la decisión de ser parte del ejército de Dios, mientras el diablo intimida, persigue, asusta, engaña. El Señor tiene un pueblo fiel que predica el evangelio de siempre, los llamados amorosos de Dios a través de toda la historia. La buena noticia es que Dios es tan bueno, porque Dios sabe que todos los que estamos aquí somos viles pecadores. Pero el Señor nos llama en su misericordia y nos dice, volveos a mí. Es el mensaje de la cruz, es el mensaje del Cordero. ¿Por qué las plagas no le cayeron al pueblo de Israel cuando estaban en Egipto? No le cayeron al pueblo de Israel porque en los dinteles de la puerta estaba la sangre del Cordero. Apreciados, no tengo tiempo, pero lo que viene en Apocalipsis 15 son la caída de las plagas, una clara alusión a una liberación que Dios hizo en el Antiguo Testamento de su pueblo de Israel. Amigos, este ejército es un pueblo que ha hecho del Cordero lo primero y lo mejor. Es un grupo de jóvenes que siguen al Cordero por donde quiera que van. Apocalipsis capítulo 14, en sus 3 mensajes, es el mensaje de la justificación por la fe. No tengo tiempo de hablarlo, pero hay algunos que se centran cuando leen los mensajes en las plagas, en la ira. Y aunque eso es parte de la realidad, esa es la alusión a una historia del Antiguo Testamento donde cayó la ira de Dios a una nación impenitente, pero las plagas no le cayeron a los que tenían la sangre del Cordero, la justificación por la fe, abrazada y entendida. Y como lo decía la niña que habló antes de mí, es una obediencia no por la intimidación, es la obediencia del amor. Me encanta. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. El tiempo nos ha faltado, pero anhelo de todo corazón que usted y yo podamos ser parte de este ejército que está de parte de las fuerzas del bien, de parte de las fuerzas de Dios, para predicar el evangelio verdadero, mientras el diablo y sus poderes predican un falso y mentiroso evangelio. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga como colportores, porque en la hora más difícil, los últimos que saldrán de las grandes ciudades son ustedes. Que Dios los bendiga, valientes misioneros. Un abrazo. Muchas gracias, pastor, por su tema. Faltó un tiempo nomás para poder disfrutar más, pero gracias por el estudio de la palabra. Un gusto, como siempre, tenerlo y todo un privilegio que pueda acompañarnos, ¿cierto? Usted sabe que lo estimo, que lo aprecio mucho, un gran ejemplo a seguir para mí. Y bueno, gracias de verdad, pastor, por su apretada agenda, a pesar de todo, estar con nosotros. Así que le damos las gracias, ¿cierto?, a nuestro querido pastor Juan Cancino. Un abrazo para usted, saludos para usted y su linda familia. Muchas gracias, pastor, y le pediríamos un favor. Si pudiese orar por este lindo grupo de jóvenes que ha decidido ser parte de las filas del ejército que se levantará en el último tiempo para predicar la verdad de Dios en un mundo en crisis. Si usted puede orar por nosotros, por favor, pastor. Amén. Querido Padre, gracias por este inicio de sábado tan especial, donde dedicamos un tiempo para estudiar tu palabra. Bendice a este grupo de jóvenes, a los que han mirado la transmisión, y permite, Señor, que mientras el enemigo lanza todo lo que tiene para engañar y promover un falso evangelio, permite que los hijos tuyos puedan asumir la responsabilidad de predicar
el Evangelio eterno. Lo pedimos de todo corazón. Bendice a estos jóvenes que de aquí a poco, como misioneros, irán a entregar el mensaje de la página impresa a los lugares donde tú los guíes y tu providencia los lleve. Permite, Señor, que estos jóvenes puedan ver de cerca a Dios. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, perfecto. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos. Un gusto, de verdad. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludamos también a Mariluz, que estuvo con nosotros, ¿cierto? Dios te bendiga, Mariluz, a todos nuestros amigos que estuvieron mirándonos por Facebook. Y bueno, solamente una cosa, recordarles, chicos, que mañana, o sea, hoy, porque ya es sábado, ¿cierto? Amén. Es nuestro lanzamiento de campaña. Así que todos los que están acá, todos, no se pueden perder nuestro lanzamiento de campaña, porque vamos con todo. Aquí con los que estamos ya, nos lanzamos al agua, ¿cierto? Nos lanzamos a la batalla y vamos al frente. Los que estamos acá nos vamos a convertir en pioneros de fe y el Señor va a crear de nosotros grandes hombres de fe, grandes obreros, y va a escribir las más lindas historias de experiencia y de testimonio este verano. Así que prepárense, chicos. Mañana, ¿Y a ¿cierto? qué Hoy, horas? a las 7 de la tarde. Va a ser sí. toda una reunión, prepárense bien ahí, descansen bien el sábado porque va a ser nuestra reunión. Tenemos predicadores muy buenos, vamos a tener momentos de oración también y invitados especiales, música. Así que chicos, prepárense, oren y nos despedimos. No vamos a transmitir porque esto es solamente para nosotros, para ustedes, ¿sí? Así que perdón para nuestros amigos que están ahí por Facebook, pero esto es solamente para nosotros. Si tú quieres estar ahí, bueno, únete a nuestra campaña. Esto es solamente para los pioneros de fe. ¿Está bien? Así que chicos, que Dios les bendiga. Un feliz sábado ahí, apaguen, ¿cierto? O sea, desconecten el micrófono, ¿cierto? Actívenlo y manden un feliz sábado a todos nuestros amigos que nos están mirando. Que Dios les bendiga. Feliz Feliz sábado. Feliz Feliz sábado. sábado. Feliz sábado para todos. Un abrazo. Feliz sábado para todos. Abrazos. Dios los bendiga mucho. Que Dios les bendiga, chicos. Los quiero. Nos vemos en la noche. Que Dios les bendiga. Pasen un lindo sábado. Chao, Chao. chao.